tardes a todos y todas. Espero que hayan disfrutado esa agradable comida de trabajo. Retomamos el programa con una reflexión sobre salud mental y la cultura académica en la investigación. Nos acompaña la doctora Laura García Posadas, profesora de la Universidad de Valladolid e investigadora del IOBA, doctora en Ciencias de la Aviación con experiencia internacional y graduada en Psicología. Desarrolla investigación en vesículas extracelulares e ingeniería de tejido aplicado en la superficie ocular. Su perfil interdisciplinar aporta una perspectiva única sobre la relación entre investigación, bienestar y cultura académica. Hoy nos presenta la ponencia No eres tú, soy yo, salud mental, doctorado y cultura académica. Laura, nos acompañas. Buenas tardes a todos. Bueno, como ha dicho Helen, este es el título de mi charla y el objetivo, y siguiendo un poco las indicaciones que nos han dado esta mañana sobre comunicación científica, el objetivo es salir de aquí con 2 o 3 ideas claras, nada más, con eso me conformo. Por lo tanto, la idea es que entre todos esta charla nos sirva para reflexionar un poco sobre algunos conceptos de salud mental y de bienestar emocional aplicados al ámbito académico y muy especialmente, puesto que estamos en jornadas de jóvenes investigadores, muy especialmente al doctorado. Entonces, para empezar, me gustaría comenzar con una pregunta que os lanzo a todos. Y es, ¿cuántos de vosotros, quiénes habéis pensado que no estabais preparados para hacer el doctorado? ¿Quiénes habéis pensado alguna vez que no valíais, que no servíais o que no estabais suficientemente preparados? ¿Vale? Bueno, veo algunas manos, no hace falta que levantéis las manos, ¿vale? Pero al menos sí que lo penséis. Y pensad también cuántos de vosotros habéis tenido pensamientos de ese tipo en los últimos 3 meses. ¿Vale? Bueno. Nos reímos, en el fondo, porque aceptamos esto como normal, ¿vale? Pero bueno, entiendo que no debería ser del todo así. Sin embargo, cuando uno empieza a pensar estas cosas, que no está preparado, que no es lo suficientemente bueno para algo, todo este tipo de pensamientos, uno tiende a pensar que el problema está en uno mismo, o al menos que está exclusivamente en uno mismo. Sin embargo, vemos que es algo bastante globalizado. Aquí habéis levantado, a pesar de que os he dicho no os sintáis obligados, no levantéis las manos, he visto unas cuantas manos levantadas, ¿vale? Un porcentaje no desdeñable. Y eso teniendo en cuenta que estamos en un ámbito de excelencia. No me cabe duda de que en esta sala estáis algunos de los investigadores más brillantes en ciencias de la visión de nuestro país. Eso, o sea, es que no cabe duda, y os lo tenéis que creer. Y aún en ese ámbito de excelencia, estando algunos de los mejores, sois muchos los que tenéis dudas de si valéis para esto, si esto es lo vuestro, si estáis suficientemente capacitados. Entonces, esto es algo que, como digo, es demasiado común, sobre lo que tenemos que reflexionar, y vamos a ver algunos de los factores que pueden estar influenciando en esto. Vale. Uno de los primeros conceptos sobre los que quiero hablar es el concepto de expectativa. ¿Vale? A lo largo de toda nuestra vida, y en el doctorado no es una excepción, basamos muchas de nuestras cosas en las expectativas que tenemos. Nos generamos unas expectativas de cómo va a ser este doctorado, cómo se va a desarrollar nuestro proyecto, el camino que vamos a seguir, las metas. ¿Vale? Las expectativas son la creencia que tenemos de que algo va a suceder o que hay muchas posibilidades de que suceda de una determinada manera. Por ejemplo, si nosotros cogemos un globo lleno de helio, nuestra expectativa es que ese globo, cuando lo soltemos, va a subir arriba. Esas expectativas se basan en nuestra experiencia previa, pero también se basa en el entorno. Las expectativas no son ni buenas ni malas, ¿vale? Las expectativas forman parte de nosotros, nos acompañan siempre y tienen una cara muy positiva, nos ayudan a planificar y nos ayudan en la toma de decisiones. Si, por ejemplo, vamos al cine y elegimos ver una película en vez de otra, eso muchas veces va a estar guiado, esa elección, esa toma de decisiones va a estar guiada por las expectativas que tengamos, las expectativas de que esa película nos vaya a gustar, basadas en lo que hemos dicho antes, en nuestra experiencia previa, en si hemos visto películas del tema que nos han interesado, si las películas del mismo director o directora en el pasado nos han gustado, si actúa algún actor que nos gusta, etc. También se van a basar, como hemos dicho, en el entorno. ¿Vale? Nuestras expectativas se basan en eso. A lo mejor hay 3 compañeros que nos han dicho tienes que ir al cine a ver esta película o tienes que leerte esta novela porque es buenísima y te va a gustar. Entonces, en función de eso, nos generamos unas expectativas de que esa película nos va a gustar y eso nos mueve a la acción, eso nos motiva y nos ayuda a tomar esas decisiones.
Por lo tanto, las expectativas nos ayudan a estar motivados y nos ayudan a movernos. Pero ¿qué pasa si no tenemos expectativas? Si volvemos al mismo símil que hemos hecho del cine, seguro que también os ha pasado alguna vez de ir a ver una película sin tener ningún tipo de expectativa. Un amigo, vuestra pareja, os dice que he comprado 2 entradas para ver esta película y no sabes ni de qué va, ni quién actúa, ni nada. Y lo cierto es que muchas veces está bien que vayamos con la mente un poquito más abierta, que estemos libres de esas expectativas, que vayamos sin juzgar, con esa mente abierta, ¿vale? Entonces, las expectativas tienen su parte buena, pero a veces nos encorsetan demasiado. Entonces, a veces está bien ir con la mente más abierta, un poco libres de estas expectativas. Y eso es lo que pido que hagáis en la charla de hoy, estar un poco con la mente más abierta, ¿vale? Porque ¿qué pasa a veces cuando nos generamos expectativas? Que la realidad no siempre es la que esperábamos. Ese globo de helio que hemos soltado y basado en nuestras creencias dábamos por hecho que iba a subir arriba, pues vale, eso es lo que ocurriría normalmente, a no ser que llegue alguien y lo pinche por el camino. Ese camino, esa línea recta que nos hemos trazado en el doctorado para ir del punto A al punto B, siguiendo esos puntos intermedios, pues lo cierto es que la mayoría de las veces va siendo un camino un poco distinto. Y en este caso, al final, hemos llegado al punto de destino, al punto B, pero el camino recorrido no era el mismo. Entonces, dependiendo de cómo sean nuestras expectativas, nuestra experiencia a lo largo de todo este camino puede verse muy influenciada. Es un poco lo que ocurre aquí. Las expectativas a veces no coinciden con la realidad, ¿verdad? Entonces, esta tarta que tenía este aspecto, bueno, no sé si bueno, pero al menos muy vistoso, pues luego cuando la hacemos en casa a lo mejor no queda igual de bien. Entonces, como la realidad a veces nos pega estas bofetadas, es importante que estas expectativas no nos encorseten demasiado, ¿vale? Cuando la realidad está por debajo de nuestras expectativas, lo que aparece es la frustración. La frustración que todos hemos experimentado alguna vez en la vida y que, momento de deciros, vais a seguir experimentando muchas veces en la vida, ¿vale? Esa frustración es esa emoción desagradable, ese sentimiento que ocurre cuando uno no alcanza un objetivo que se había cubierto, cuando no se alcanzan las metas que estaban planificadas y las cosas no suceden exactamente como uno querría, sino que son peores o por debajo de estas expectativas. Pero hemos dicho que vamos a hablar de salud mental y aquí este es uno de esos mensajes, de esos poquitos mensajes que quiero que queden claros después de esta charla, es que experimentar emociones negativas no significa en absoluto tener un problema de salud mental. Eso tiene que quedar muy claro. Las emociones negativas forman parte de nuestra vida y así debe ser. Lo que tiene que ser es que no sean capaces de condicionar por completo nuestra vida, ¿vale? Y aquí sí que se ha ocurrido un cambio, digamos, en los últimos años sobre todo este tema de la salud mental. Y igual que hablan esta mañana un poco de la teoría de los extremos, con este tema también corremos el riesgo de irnos de un extremo a otro. Durante muchos años la salud mental ha sido, y en algunos aspectos sigue siendo, un tema tabú, del que no se hablaba. Esto ha cambiado bastante, yo creo que un punto de inflexión fue la pandemia, cuando se empezó a hablar mucho más, de forma más abierta y a poner sobre la mesa muchos de estos problemas, ¿vale? Antes nadie decía que iba a un psicólogo, antes nadie, ¿vale? Nunca se puede hablar en términos absolutos, pero no es lo habitual, la gente no reconocía abiertamente que a lo mejor iba a un psicólogo, nadie ponía ningún problema ni escondía que fuera a un fisioterapeuta porque tenga algún tipo de lesión, ¿vale? Esto ha cambiado, ahora se habla mucho más, cada vez hay más charlas de este tipo, cada vez la gente más abiertamente habla de ello. Pero también, y esto es algo que he hablado con varios psicólogos clínicos que ejercen y que ven a pacientes todos los días, en algunos casos, y esto también es uno de esos matices que voy a recalcar porque quiero que quede claro, en algunos casos, nada más, estamos llegando a una patologización extrema. Es decir, gente que acude pidiendo una cita urgente al psicólogo porque es que me siento muy mal y muy triste y muy frustrado porque he suspendido un examen que llevaba tiempo preparando. ¿Vale? ¿Cuánto ha sido este examen? Ayer. Bueno, ¿vale? Date un tiempo. Las emociones negativas es normal sentirlas, hay que darse un tiempo para ello. Es normal que sientas frustración si llevas un año preparando un examen, tu expectativa era de aprobarlo y has suspendido, pues te sientes frustrado. Si el día anterior has roto con tu pareja, si te acaban de rechazar un artículo, es normal que uno se sienta mal. Eso no quiere decir que tengas un problema. Igual que si yo ahora me doy un golpe aquí en el codo, me puede estar doliendo un poco, no tengo que salir corriendo a urgencias para que me vea un traumatólogo. También es importante conocernos a nosotros mismos, aprender cada vez más a conocer nuestras emociones para saber en qué punto estamos ante
una emoción negativa normal, acorde a la situación que estamos viviendo y cuando empieza a ser algo un poco problemático, ¿vale? Pero bueno, entre estos dos extremos de no hablar nada de ello a considerar todo un problema, pues es donde se encuentra el término de salud mental, ¿vale? Y la salud mental es un estado de equilibrio, y eso también es una de las claves. Salud mental no es estar siempre contento, ni mucho menos. Es tener un estado de equilibrio entre lo que pensamos, lo que sentimos y lo que hacemos, ¿vale? Equilibrio entre lo cognitivo, lo emocional y lo conductual. Y esa es la clave. Si nos ha pasado alguna de las situaciones anteriores, si estamos experimentando un duelo porque hemos perdido a alguien, por supuesto que nos vamos a sentir tristes, por supuesto que vamos a tener una serie de pensamientos, de pérdida, de anhelos, y por supuesto que nuestra conducta va a estar mucho más baja, vamos a rechazar hacer determinadas cosas que normalmente hacíamos, porque es acorde a la situación que estamos viviendo. El problema es cuando se rompe este equilibrio, ¿vale? Cuando entre la conducta que yo estoy haciendo me estoy comportando como si no pasara nada, me estoy involucrando en todo tipo de proyectos, pero en el fondo lo único que quiero es quedarme en la cama metida sin salir de casa, ¿vale? Cuando lo que estoy pensando es ese run de no valgo para esto, no sirvo para esto, pero no paras de involucrarte en cosas, no paras de fingir que estás muy contento, que a veces esa sonrisa, digamos, fingida de alguna manera también nos ayuda a buscar nosotros mismos los motivos para sonreír, ¿vale? Pero no tiene que ser algo total. Tenemos que darnos tiempo también a nosotros mismos para experimentar las emociones negativas que estemos sintiendo en ese momento, ¿vale? Es muy importante mantener este equilibrio. Pero ¿por qué estamos hablando de salud mental en unas jornadas de investigación en ciencias de la visión? Bueno, pues porque hay un problema de salud mental en investigación. Estos son datos, son recortes de periódico del año 17, año 18, ¿vale? Ya hace tiempo. La mayoría hacían referencia a un par de artículos que voy a mencionar ahora, publicados en esos años. Y en ellos dicen pues, que la tesis doctoral es perjudicial para la salud mental. Aquí vuelve un poco también lo que hemos visto esta mañana en la charla de comunicación, ¿vale? El titular llamativo, pero en el fondo no están diciendo tampoco nada demasiado alejado de la realidad, ¿vale? Igual de una forma un poco provocadora, pero bueno. Este estudio lo que decía es que los doctorandos son 6 veces más propensos a sufrir problemas de ansiedad o depresión, y está basado en datos científicos que los dicen y que vamos a ver ahora. Bueno, uno de esos artículos, que fue uno de los primeros que puso este tema, digamos, ya un poco sobre la mesa con datos, no solamente con creencias que teníamos, sino con datos científicos, fue este artículo de Lebec, hecho en Bélgica, en el que participaban más de 3.000 doctorandos, es decir, es un tamaño muestral aceptable, y veían que de manera consistente los doctorandos tenían mayores problemas de salud mental que los controles. Y tenían varios grupos control, mismo tipo de edad, con estudios superiores, que estuvieran en ambiente universitario pero no cursando un doctorado, o sea, tenían grupos bastante sólidos. Y lo veían esto de manera consistente. Estudiaban también cuáles eran los predictores, cuáles eran aquellos factores que nos servían un poco de predicción de que esa persona tenía más riesgo de sufrir algún tipo de estos problemas. Y uno de los mayores es el conflicto trabajo-familia. Es decir, esa sensación de que el trabajo lo aborda todo y de que estás dejando completamente de lado tu vida personal. Y otro importante predictor, del que hablaremos luego un poquito más, es el estilo de liderazgo del supervisor. Eso vieron que también que era uno de los puntos importantes, ¿vale? El siguiente estudio, del año 2018, fue este de Evans, en el que también ponían un poco datos sobre una evidencia de unos problemas serios de salud mental en la población de estudiantes de doctorado. Y aquí hablaban de en torno al 40%, que son datos muy similares a los que obtenían en el estudio anterior y que son unas 6 veces por encima de la media, ¿vale? Este estudio se realizó en más de 200 instituciones de más de 26 países, la mayoría un porcentaje muy alto en Estados Unidos, pero también tenían datos de otros sitios. Y lo que veían era este problema. Estamos viendo entonces que es algo bastante transversal, que no es una cosa que ocurra en la Universidad Española, ¿no? Que es algo que estamos viendo a nivel global, no es algo que ocurra en un único laboratorio, sino que está ocurriendo en muchos, y no es algo tampoco que dependa del tipo de doctorado, sino que estaba en distintos ámbitos, ¿vale? Esos artículos, como os he dicho, eran de 2017, 2018, pero en los últimos años han seguido saliendo evidencias. Y este es un
un artículo publicado en un artículo científico, un artículo en un periódico, en el que hablaban también de todo esto, de que la salud mental de quienes hacen un doctorado, una crisis silenciosa. Entonces, tenemos que hacer todo lo posible, primero, para que esto deje de ser silencioso, porque al final poner las cosas, las cartas sobre la mesa ayuda a que se tomen decisiones, y para intentar que esto deje de ser una crisis. Y aquí lo que hablaban es que, dice literalmente, es evidente que las elevadas expectativas de las que hemos hablado antes, la dependencia de los supervisores, también hemos mencionado un poco el posible papel de los supervisores, y en muchas ocasiones la soledad que se experimenta durante la investigación son factores determinantes que llevan a este desgaste mental. Por lo tanto, vemos que hay muchas cosas, muchos factores que pueden estar influenciando en este problema. Este artículo, a uno de los que hace referencia, es a este estudio, ya hecho en España. ¿Vale? Hecho en España, además es parte de un proyecto de la Universidad Complutense de Madrid, entonces algunos de los aquí presentes a lo mejor habéis oído, incluso algunos a lo mejor hasta hayáis participado en las encuestas, no lo sé. Y en este trabajo lo que veían es que aproximadamente el 50% de los encuestados, eran más de 1000, aproximadamente el 50% de los encuestados tenían síntomas psicológicos de ansiedad y depresión. Y esto me parece un dato nada desdeñable, un 18,8% ideación suicida pasiva. ¿Vale? Ideación suicida pasiva, también aquí quiero intentar quitar un poco el alarmismo, no es que una persona esté pensando activamente en el suicidio. Es digamos, una fase previa que este tipo de pensamientos en momentos muy puntuales pueden ser relativamente habituales. ¿Vale? Pero es personas que estás con ese pensamiento de, pues, me gustaría no levantarme mañana, ojalá todo acabe hoy, ese tipo de cosas. No es una ideación suicida activa, que ya es cuando uno está pensando realmente y cuando hay una determinada planificación y todo eso. ¿Vale? Pero es un dato nada desdeñable. No sé qué porcentaje, qué número de alumnos tenemos en nuestro programa de doctorado en general. ¿Qué habrá? A lo mejor unos 50. Algo menos, unos 40. Claro, no, digo en general. Bueno, me da igual. Más 300, pues mirar los números, porque a veces hablamos de porcentaje muy en abstracto. ¿Vale? Estamos hablando ya que directamente de la gente que estamos en la sala, por porcentajes, alguien puede estar en esta situación. A todos nos gusta pensar que esto en nuestro entorno no pasa, que eso les pasa a los del laboratorio de al lado. ¿Vale? Pero hay que tenerlo en cuenta. Yo sé que este es un tema muy controvertido y que a todos nos incomoda mucho hablar de ello, pero la tendencia también está cambiando. Esa época de no mencionar la palabra suicidio ha cambiado radicalmente. ¿Vale? La teoría dice que hay que hablar de ello. No hay que ocultarlo como se hacía durante mucho tiempo por el pretexto de que es que eso llamaba a que la gente se suicidara. Eso ya está demostrado que no es así. Y los datos del Instituto Nacional de Estadística dicen que en los últimos años en España se suicidan de media unas 4.000 personas al año. Eso es unas 11-12 personas al día. Eso quiere decir que en nuestras 2 horas de comida una persona se ha quitado la vida en España. ¿Vale? Yo no quiero amargar la tarde a nadie, pero creo que son problemas que tenemos que poner encima de la mesa y tenemos que ser conscientes de ellos. Entonces tenemos que tomárnoslo en serio, porque detrás de cada número hay una persona. Vale, entonces, seguimos. Este trabajo, como digo, es en España. Y los datos son similares a todos los trabajos previos que se han ido publicando en distintas partes del mundo. Es decir, estamos ante un problema global y ante un problema que nos guste o no nos guste, existe. Y este último va un poco en la misma línea, es un trabajo hecho en Suiza también recientemente, en el que veían que hasta el 13,5% de los estudiantes de doctorado consumían sedantes y antidepresivos. Un 40% más que la población media, haciendo los datos comparativos con controles equiparables. ¿Vale? Un 40% más. Y en este estudio lo que veían es que el consumo de este tipo de fármacos se incrementaba sobre todo en los últimos años de doctorado. Después, una vez que se producía la defensa del doctorado, bajaban mucho, pero se mantenían aún así elevados durante una media de varios años. ¿Vale? Y hay un dato que a mí me ha parecido muy impactante, y es que decían que el impacto en la salud mental era mayor que la pérdida súbita de un progenitor. Es decir, que el impacto que estaban teniendo estos últimos años era incluso mayor que una persona de repente perdiera un progenitor de manera súbita. Ahí también hay que interpretar un poco los datos, se referían al consumo de estos fármacos y cómo cuando se producían
el consumo de este tipo de fármacos por un problema de una pérdida súbita de un progenitor. Normalmente, al cabo de 2 años, el descenso después, la recuperación, digamos, de la persona y el descenso era mucho más rápido que después del doctorado, que ya hemos dicho que una vez que se defendía la tesis, el consumo bajaba, pero se mantenía un poco sostenido. Pero bueno, en cualquier caso, que estamos hablando de problemas serios y de los que tenemos que hablar por muy incómodos que resulten, ¿vale? Entonces, como decía antes, hace unos años la pregunta a lo mejor es si existe este problema. Ahora los datos son abrumadores, el problema existe, nos guste o no. Entonces la pregunta debe ser qué factores están contribuyendo a este malestar generalizado y qué podemos hacer que está en nuestra mano para intentar mejorarlo un poco en la medida de lo posible. He agrupado estos factores, que como digo, vamos a ver cosas muy simplificadas y simplemente algunas ideas, en 3 bloques. Por un lado, el propio entorno académico. Por otro lado, los factores individuales y, por último, las relaciones personales. En cuanto al entorno académico, una de las cosas es que es un entorno de una altísima incertidumbre. Estamos haciendo investigación y, por definición, vamos a tener mucha incertidumbre. Es inherente a la investigación. Nosotros nos planteamos una hipótesis que luego se puede contrastar o no. No sabemos qué resultados vamos a tener. La incertidumbre nos va a acompañar en este campo siempre. Ahí no podemos hacer nada. Pero es que la otra cara de la moneda es que eso es lo que nos debe mover, por lo menos es una de mis motivaciones, el saber que estamos haciendo, que estamos explorando lo inexplorado, que lo que estamos haciendo no lo ha hecho nadie, que la vía que estás estudiando y esa posible diana terapéutica que estás estudiando tú, estás yendo a donde no ha ido nadie y que eso va a acabar repercutiendo en los pacientes que tenemos ahí abajo. Entonces, esta incertidumbre nos va a acompañar, queramos o no, pero tenemos que aprender a gestionarlo. Porque en un ámbito de una elevada incertidumbre es mucho más fácil que las expectativas y la realidad no concuerden, ¿vale? Es mucho más probable que lo que nosotros pensamos que va a pasar no pase si estamos en un ámbito de elevada incertidumbre. Entonces tenemos que aprender a gestionar eso, a trabajar con esta incertidumbre que es inherente a la investigación y aprender a lidiar con la frustración que inevitablemente se va a producir en determinados momentos. Luego hay otra parte de incertidumbre, que es la incertidumbre laboral, que varios de los estudios también la señalan como un punto importante de conflicto y de malestar, que ese tipo de incertidumbre, ahí sí que las instituciones deberían intentar hacer algo por cambiar, ¿vale? Pero bueno. Otra de las características de este entorno académico es la alta exigencia. Y de nuevo, esto no es que sea algo malo, ¿vale? Estamos en un entorno de excelencia y esto tiene que ser exigente. Hacer un doctorado no es jugar una pachanga un fin de semana, es competir en un gran slam. Nos vamos a ir a 3 sets, a 4 o a 5. Entonces, si queremos acabar durante el camino, pues por supuesto que va a haber momentos duros, por supuesto que va a haber que hacer sacrificios, ¿vale? Y si además no solo es que queramos jugar este gran slam, sino que queremos ganarlo, que queremos estar en las fases finales del gran slam, pues probablemente no nos valga solo con entrenar lo normal. A veces va a haber que entrenar un poco más, ¿vale? Un poco la cultura del esfuerzo de la que hablaba Alberto esta mañana, ¿vale? Estamos en un entorno de alta exigencia y eso va a requerir un esfuerzo extra en muchos casos. Y eso hay que saberlo y hay que estar dispuesto a saber hasta dónde uno se quiere involucrar. Pero claro, una alta exigencia y un nivel de esfuerzo así no quiere decir que tengas que estar al 200% los 365 días del año, ¿vale? Quiere decir que hay que entender el entorno en el que estás y que va a haber momentos de apretar mucho, pero eso no puede significar que tengas que renunciar a tu vida por completo. Luego tenemos la competitividad del entorno. Y aquí, de nuevo, nos guste o no, en este entorno estamos todo el día compitiendo, porque la financiación es limitada, por lo tanto hay que competir por financiación. Porque si vamos a un congreso y hay premios y queremos ganar, no nos van a dar un premio a todo el mundo, como se hace en los colegios cuando hacen una carrera, ¿no? Por lo tanto, vamos a estar en un entorno de competitividad. También, lamentablemente, es un entorno con bastante precariedad. Y aquí es donde, de nuevo, esto es algo que debería cambiar. Luego, estamos en esta cultura de publicar o perecer, en la que tampoco me voy a meter mucho porque daría para muchas charlas enteras, pero esta presión constante por publicar, esta presión constante por los índices, porque si es un Q1, si ahora bajaba a Q2, este tipo de cosas no hacen ningún bien. Y estamos con una evaluación constante. Estamos siendo constantemente evaluados.
y eso al final provoca un desgaste mental. Por lo tanto, en un ambiente como este, con sus luces y sus sombras, pero en un ambiente exigente, con alta incertidumbre, con precariedad, con una evaluación constante y competitivo, es normal que aparezcan determinadas sensaciones y determinadas emociones. Entonces, aquí dentro de este entorno hay cosas que podemos y debemos intentar cambiar y hay otras que tenemos que asumir que son así. Lo que hablaba de la incertidumbre de la investigación, ahí no podemos hacer nada y tenemos que aprender a ver las cosas buenas que tiene eso y aprender a lidiar con ello. Además de estos factores del ámbito académico, tenemos una serie de factores individuales. Porque dentro de este mismo ámbito, dentro de un mismo grupo de investigación, con el mismo nivel de exigencia, hay unas personas que sufren más y tienen determinados problemas y hay otras personas que no. Y eso no quiere decir en absoluto ni que una persona sea más débil, ni que una persona sea más fuerte, no tiene nada que ver, ¿vale? Quiere decir que cuando aparecen estos problemas, antes hemos hablado de que la salud mental es un equilibrio, cuando aparecen estos problemas normalmente es porque tenemos un desequilibrio entre las demandas del momento y los recursos que tenemos disponibles. Las demandas pueden ser muchas. Estamos pensando en las demandas del trabajo, pero como personas que somos, además del trabajo, traemos muchas más cosas en nuestra mochila. Entonces, tenemos una serie de compromisos adicionales, de exigencias personales y otros muchos. Y aquí, como decía, es otra de las ideas clave que quiero que queden claras, es que una persona sufra un problema de salud mental en el mismo entorno en el que otros no tienen problema, no quiere decir en absoluto que esa persona ni sea más débil, ni mucho menos. No nos atrevamos, por favor, nunca a juzgar. No sabemos, no tenemos ni idea de lo que cada uno lleva en su mochila. Y esa persona que entra todos los días al despacho sonriendo, no tenemos ni idea de lo que trae en casa. Ni siquiera en los casos en los que pensamos que sí lo sabemos, muchas veces no tenemos ni idea. Entonces, no nos atrevamos a juzgar. A lo mejor no es que esa persona es que con un poquito de presión se viene abajo. Bueno, es que no sabemos hasta qué punto estaba ya cargado de cosas. Y por otro lado está la parte de los recursos. Aquí también podemos trabajar. Podemos intentar nosotros mismos y a la gente que nos rodea intentar dar más recursos, ¿vale? Es importante que nos conozcamos a nosotros mismos, que trabajemos sobre la identificación de nuestras emociones, sobre cómo gestionarlas. Recursos también cuando el problema empieza por estrés y ansiedad, aprender a organizarnos mejor, gestión del tiempo, etcétera. Aprender a decir que no. Aprender a decir a los demás, en estos momentos no puedo con más cosas. A lo mejor dentro de un mes tiro con todo, pero ahora mismo no puedo. Tenemos que aprender también a expresar este tipo de cosas para que no nos ocurra esto. ¿Vale? Y ya como tercer grupo de factores están las relaciones personales. He puesto este cuadro que me gusta mucho de Edward Hopper, Noctámbulos, porque aunque estamos en un entorno en el que inevitablemente la investigación es en equipo, el trabajo se hace en equipo, eso supongo que lo tenéis todos claros, uno solo no va a ningún lado, pero lo cierto es que muchas veces, y en esa noticia de ese artículo de periódico lo resaltaban ahí, que uno de los problemas era la soledad que sentían muchas veces los doctorandos, a pesar de estar rodeados de gente y trabajar en equipo, uno de los sentimientos más habituales es que nos sentamos solos. Y este cuadro es un poco lo que refleja, refleja un poco la soledad de la gran ciudad y es un poco lo que refleja. Muchas veces los estudiantes se sienten así, estar como en una especie de pecera, estar completamente observado. Sí, con más gente en la misma situación, pero si os dais cuenta aquí, cada uno está a lo suyo, ¿vale? Entonces, esa soledad también es importante tenerla en cuenta y ayudar un poco a tener en cuenta estas cosas para hacer un poco equipo, para que la gente se apoye entre sí, que es muy importante. Pero aparte de estas relaciones personales, en el trabajo y fuera de ellas, aparte de estas relaciones personales, una de las relaciones que ha salido más veces en más artículos que indican la importancia que tiene en estos temas de salud mental es la relación entre el doctorando y su supervisor o su director de tesis. Y aquí hay que tener en cuenta que esta relación es una relación muy especial, porque es una relación profesional. El director de tesis suele ser el jefe del doctorando. Es una relación académica, es una persona que te está formando
Y en muchísimos casos es también una relación personal. Es una persona con la que pasas muchas horas, mucho tiempo, muchas de estas frustraciones. Entonces, es una relación muy compleja. Por lo tanto, no es de extrañar que tenga una relevancia muy importante en todo el transcurrir. Y como dicen, un gran poder conlleva una gran responsabilidad, pues es importante y creo que es responsabilidad nuestra que, siendo conscientes de la gran relevancia que tiene la relación que tengamos con nuestros doctorandos, que intentemos hacer todo lo posible por mejorar esa relación de tal forma que creemos un ambiente que sea lo más positivo para todos. Primero, y creo que debería ser lo principal teniendo en cuenta los datos que os he planteado, por un tema de empatía y de humanidad, ¿no? Porque puede haber gente pasándolo francamente mal, aunque no lo estén manifestando muy claramente. Pero luego, hasta desde un punto egoísta, una persona que no está bien no va a rendir bien. Eso es así. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Intentar llevar a cabo un liderazgo efectivo, intentar formarnos cada vez más y en esto las universidades, la verdad que creo que están haciendo bastante concursos de formación sobre liderazgo, gestión de equipos, etcétera, porque al final es importante también que tengamos herramientas para saber un poco cómo hacerlo. Entonces, intentar llevar a cabo un liderazgo efectivo, y para ello es muy importante este término de seguridad psicológica, que no sé si habéis oído, pero que es importante también tener en cuenta. La seguridad psicológica es esa creencia colectiva que existe en un equipo que hace que uno sepa y piense que puede hablar libremente, que puede exponer sus ideas sin que se le vaya a humillar por ello, que puede reconocer que ha cometido errores sin que se le vaya a machacar por ello, etc. ¿Vale? Entonces, tenemos que trabajar por dar esta seguridad psicológica a los equipos en los que estamos, por crear un ambiente que sea lo más seguro posible y lo menos tóxico. Es decir, que una persona venga y que no tenga miedo de llegar y decirnos, este experimento en el que llevo trabajando 3 meses no ha salido, y que no tenga miedo de decir, no sé por qué no ha salido, pero que tampoco tenga miedo de decir, no ha salido porque me he equivocado en el anticuerpo. Porque todos cometemos errores y eso no quita para que en algún momento haya algún tipo de amonestación, ¿vale? También tenemos que asumir las consecuencias de nuestros errores, pero saber que podemos decir las cosas de una manera libre y que no se nos va a castigar en exceso por ello. ¿Vale? Saber que podemos exponer nuestras ideas y preguntar. Y dentro de esta seguridad psicológica, ahora hay un montón de libros, pues es un concepto que cada vez está, digamos, implantando más. Se habla de 4 niveles y el primero de ellos es la seguridad de pertenencia, se llama. Y es esa sensación, digamos, el primer nivel es conseguir que todos los miembros del equipo se sientan de verdad que pertenecen al equipo, que forman parte de él y que aportan. ¿Vale? Y ese sentimiento de pertenencia es algo clave para todas las organizaciones. Como digo, se estudia muchísimo a nivel de otras organizaciones, pero en equipos pequeños de investigación funciona igual. Entonces, esa seguridad psicológica es algo en lo que tenemos que trabajar mucho. Luego está la seguridad del aprendiz, es decir, el no tener miedo a hacer preguntas, aunque a uno le parezcan tontas. La seguridad del colaborador, que es el no tener miedo de proponer tus propias ideas, no ya hacer preguntas, sino de proponer tus propias ideas. Y luego está como la última fase, que es la del retador, que es atreverse a plantear cosas que van en contra del statu quo que reside en la organización. Digamos que sería ya el nivel máximo, pero bueno, tenemos que intentar trabajar mucho en este concepto de seguridad psicológica, ¿vale? Y eso incluye a todos. Estoy hablando aquí un poco ahora más de los directores, pero incluye a todos. Si estamos en una reunión de grupo y uno de los miembros del equipo plantea una pregunta que a otro le parece menuda estupidez, no te puedes reír de esa persona. Primero, porque a lo mejor eso que parece tan estúpido no lo es tanto, ¿vale? Y luego porque aunque lo fuera, a todos en algún momento se nos ocurre alguna locura, bueno, pues se plantea con seguridad sin humillar a nadie, ¿vale? Entonces, en resumen, hemos visto que hay una serie de factores que pueden estar influenciando todo esto, y en el doctorado se forma este mix tóxico en el que incluyen muchos factores que pueden explicar por qué vemos todos estos problemas, ¿vale? Están la parte de financiación que hemos hablado, esa incertidumbre, esa precariedad, ese no saber si me acaba el contrato en 2 meses y no sé si voy a conseguir continuar. El panorama competitivo que hay, los papers, el aislamiento, la culpa, porque esa culpa viene muchas veces de esa autoexigencia constante, es decir, podría estar haciendo más.
un factor aquí muy importante es la primera vez fracasando. Como he dicho antes, muchos de los que estáis aquí sois algunos de los investigadores más brillantes en ciencias de la visión. Eso quiere decir que muchas de las personas que llegáis al doctorado no habéis suspendido una asignatura ni una vez en vuestra vida, ni en la carrera, ni en el máster. Hay mucha gente que está acostumbrada a que hasta el momento le haya salido todo bien. ¿Vale? Tengo una mala noticia, si alguno estáis todavía en ese punto. Va a haber experimentos que no os salgan y va a haber artículos que os rechacen. Podéis ganar el premio Nobel dentro de 5 años, me da igual. Va a haber experimentos que no os salgan y va a haber artículos que os van a rechazar. Entonces, mucha gente llega a este punto del doctorado sin haber tenido esa sensación de fracaso nunca en la vida. Y también tenemos que aprender a entender, no es que sean fracasos, y en cualquier caso puede ser un fracaso del experimento, puede ser un fracaso de la investigación, no es un fracaso de la persona. Entonces, eso es un punto muy clave que hay que tener. Y luego otra de las cosas también aquí es esta cultura de la aceptación. No hay que confundir en absoluto esto con la cultura del esfuerzo, de la que también hablábamos, ¿vale? Lo he dicho antes, el doctorado es una carrera de fondo, es un gran slam, hay que esforzarse. Y eso lo tenéis que tener claro también para regular vuestras expectativas. Hay que esforzarse, ¿vale? Y en algunos momentos, mucho. Eso es así. Pero eso no quiere decir esta cultura de la aceptación de decir, bueno, es que estamos cansados, es que es normal, bueno, es que yo también he pasado por eso. Bueno, pues a lo mejor has pasado por cosas que no tenías por qué haber pasado. O a lo mejor sí, pero no hay por qué normalizar el que uno se sienta mal, el que uno se sienta estresado siempre, el que uno esté completamente angustiado y sobrepasado, ¿vale? En momentos puntuales vamos a sentir estrés, es normal y es una de las emociones normales y que nos ayudan a emprender determinadas acciones. En algunos momentos vamos a sentir esa frustración de la que hablábamos antes y es normal y tenemos que darnos espacio para sentirla, pero cuando eso es algo continuo, que está de una manera continua en nuestro día a día, no es normal y entonces no tenemos tampoco que mantener esta cultura de la aceptación y decir, bueno, es que en el doctorado, es que en la universidad, es que en la investigación esto es así. Bueno, pues algunas cosas a lo mejor son así, pero no deberían serlo. Bueno. Y luego ya aquí, eso digamos que era un poco el mix tóxico, digamos, del doctorado. Y luego aquí he puesto dos cosas que, en mi opinión, nos están haciendo muchísimo daño a todos como sociedad, ¿vale? La multitarea y estas ideas de Mr. Wonderful mal entendidas. Nos han vendido que somos multitarea y no lo somos, ¿vale? No podemos hacer de todo y sobre todo no podemos hacer de todo a la vez. No podemos pretender estar en una semana preparando exámenes, dando clases, corrigiendo artículos, revisando artículos, actuando de tribunal, organizando las inscripciones de un máster, pasando tiempo con nuestras familias, durmiendo tranquilamente y poniendo una sonrisa. No es posible. Entonces, tenemos que quitarnos esa idea de la cabeza. Y luego, lo de estar haciendo varias cosas a la vez de manera constante, tampoco es cierto. Podemos hacer una multitarea hasta cierto punto, pero siempre y cuando las tareas no sean demandantes, ¿vale? Esto nos pasa muchas veces. Vamos en el coche y como la tarea de conducción la tenemos completamente automatizada, podemos ir perfectamente conduciendo y escuchando un podcast, prestándole atención, o manteniendo una conversación con el copiloto. Pero ¿qué pasa? Que de repente llega un momento y ves que algo se cruza por la carretera, que hay unas obras, y rápidamente tu mente desconecta de esta conversación y te metes en la carretera al 100%. Porque esas dos cosas las estás haciendo mientras una de ellas la haces en piloto automático. Pero en el momento que requiere atención, tienes que desconectar de la otra. Entonces, si estamos haciendo cosas muy rutinarias, pues a lo mejor podemos estar haciendo dos a la vez. Pero si estamos pensando en cosas importantes que requieren nuestra atención, no somos multitarea. Y lo otro, de Mr. Wonderful, es toda esta idea de la positividad tóxica, de todo es maravilloso, de tú puedes con todo, nada va a salir mal. No, es que además creo de verdad que esto nos está haciendo muchísimo daño y muchísimo daño sobre todo a las generaciones y cada vez a las generaciones más pequeñas. Les estamos vendiendo que pueden hacer todo y no es así, que van a conseguir todo en la vida. No todos van a ser multimillonarios, no todos van a ser el youtuber con más seguidores, porque para ser el que tiene más seguidores solo puede haber uno, entonces no pueden ser todos. Entonces, hay que ser positivo, es muy importante, hay que tener positivo, hay que sacar las cosas positivas hasta de las cosas malas,
Pero todo esto de querer es poder, una persona que se siente mal, decir piensa en positivo, venga, que esto no es importante, bueno, hay que buscarlo. Todo tiene un lado positivo. Tenemos que intentar buscarle el lado positivo a todo lo que pasa. Pero tú no le puedes decir esto a una persona que le acaban de detectar un cáncer. Bueno, todo tiene un lado positivo, vale, pues ¿cuál es el lado positivo de esto? Pues no, es una mierda y a partir de ahora hay que tirar con ello. ¿Vale? Querer es poder, por volver al tema del cáncer, pero es que el que quiere no, el que quiere se cura, no, ¿vale? El que quiere se cura, no. Esto hace muchísimo daño a muchísima gente, este tipo de mensajes. Igual que os digo una cosa, os digo la contraria. Desde luego, si no lo intentas, no lo consigues, eso está claro, pero tenemos que tener claro que no se puede lograr absolutamente todo en la vida, y está bien, ¿vale? Entonces, no todo es maravilloso, no todo es positivo, tenemos que buscarle el lado positivo a la vida, o el lado positivo a todas las cosas que nos pasan. Nos rechazan un artículo, tenemos que buscar las cosas buenas para mejorar, pero no es como, ¡ay, qué bien! Acabo de mandar el artículo en el que llevo trabajando 6 años y me lo han rechazado. Bueno, muchísimo mejor. Lo voy a mandar a esta revista que es peor, pero me cobran 500 euros menos de APCs. No. ¿Vale? Entonces, hay que validar nuestras emociones negativas, es lo que decía antes. No tenemos que dejar que estas emociones negativas dirijan por completo nuestra vida, pero tenemos que darnos un espacio a sentirlas. Pues nos lo han rechazado, pues estamos frustrados y es normal, nos sentimos tristes, nos sentimos enfadados, nos damos un tiempo para experimentar esto y ahora ya sí, cambiamos el chip y continuamos. Pero hay que darse un tiempo, porque es normal. ¿Vale? Y esto es un poco lo que dice la terapia de aceptación y compromiso, que es una de las terapias, digamos, que desde hace muchos años, pues una de las terapias, digamos, más vigentes en psicología. ¿Vale? Tenemos que aceptar el problema y el malestar que genera, porque en la vida van a surgir problemas. Sí o sí, podemos intentar evitar algunos, pero otros no. Entonces tenemos que aceptar el problema y saber que ese problema nos va a generar un determinado malestar y tenemos que aprender a llevarlo de la mejor manera posible. ¿Vale? Tenemos que trabajar la flexibilidad psicológica. Por eso que hablábamos antes, de que nuestra expectativa era de ir a A a B por este camino, pero tenemos que ser flexibles para que si la vida nos ha estado llevando por aquí, bueno, a lo mejor sigues alcanzando tu objetivo y llevas a B, pero por otro camino. Pues ya está, tenemos que tener esa flexibilidad y no hacer una evitación experiencial. Es decir, no dejar de evitar cosas porque esto me va a hacer sentirme mal. Bueno, forma parte de la vida. Entonces, ya para ir terminando, como mensajes clave, quiero que queden que una de las claves es el equilibrio. ¿Vale? Recordad un poco lo que hablábamos antes. La salud mental es un equilibrio entre lo que pensamos, lo que sentimos y lo que hacemos. Es un equilibrio entre las demandas del entorno y nuestros recursos. Tenemos que aprender a validar nuestras emociones negativas, darnos un espacio para sentirlas. No se trata de regodearnos en ellas, no se trata de dejar que lo invadan todo, que nos impidan disfrutar de otras cosas, pero darnos un espacio para ellas. Tenemos que reconocer que existe un problema de salud mental. Esto tenemos que tenerlo muy claro. Intentar reducir la incertidumbre en aquellos aspectos en los que podemos reducirlo y ofrecer apoyo. Y ya quiero terminar ya con lo último, con esta primera imagen. Hablamos de las expectativas. Espero que os pedí que intentarais estar en esta charla con la mente un poco abierta, pero inevitablemente tendríais expectativas. Espero que las haya cumplido. Si no, no pasa nada. En ese caso, eso que estáis sintiendo ahora mismo es frustración. Daros un espacio. Tenéis que saber que es algo transitorio. ¿Vale? La frustración es una emoción transitoria, con lo cual pasa un rato, os sentís frustrados, llega la siguiente charla y se soluciona. Y tenemos que tener claro también una cosa, y es que lo que necesitamos no es gente que esté siempre feliz, porque eso es imposible. Por supuesto, todo lo feliz que podamos, siendo positivos, pero eso es siempre posible. Lo que necesitamos tampoco son investigadores que no se frustren nunca, porque la frustración va a ocurrir y va a llegar. Lo que necesitamos son investigadores, son personas en general, que sean capaces de seguir adelante cuando aparezca la frustración. Muchas gracias.